Dios les bendiga, continuamos en tu programa favorito, Café Despertino con Rafa Gordillo, en Más Vida Radio 103.1 de FM. Dios les bendiga en este podcast que tenemos en este día. Vamos a dar de lleno entrar, ¿verdad? También quiero recordarles que tenemos un canal de YouTube, nos pueden encontrar como Guillermo, ahí subimos las entrevistas, los podcasts, ¿verdad? Y en este día nuestro invitado es nuestro hermano evangelista Sliven, ¿verdad? ¿Así es? Livens. Sliven. Livens. Enséñanos pues. Bueno, me llamo Livens Milfries, no es complicado, es Livens Milfries. Ok. Okay. Bueno, empezamos. La pregunta que yo hago siempre aquí es ¿cómo conociste al Señor? ¿Cómo llegaste a los pies de Cristo? ¿A qué edad? A ver, cuéntanos. Bueno, siempre escucho testimonios de pastores, de siervos de Dios y son impactantes, pero siempre digo eso, el mío no es tan impactante como a veces se espera, ¿no? Pero yo tengo un registro, un testimonio con Dios y ese registro es que yo nací en una familia cristiana, donde mi madre nos llevaba a la congregación, participamos en la escuela dominical, pero participé en como que le dicen una cuna cristiana, ¿verdad? Sí, una cuna cristiana, participé en todas las primeras clases de escuela dominical, hasta participé en grupos, todos los rangos que había en la iglesia, dominical. yo participé en grupo de jóvenes, ahí estaba yo. Pero el punto de inflexión en mi vida, en mi camino con Dios, surge cuando yo dejé la casa de mis padres. Cuando yo dejé la casa de mis padres para poder continuar con mis estudios preparatorios, entonces yo me alejé de una casa donde se buscaba a Dios, donde no pasaba un domingo, no podías quedarte en casa, hacia una casa donde, pues, además en esta casa debatían la fe en Dios. Si tú ibas a la iglesia en esta casa, te debatían. Preguntaban por qué. ¿Por qué? Es más, Creías en te Dios. hacían un debate horrible. Y a esa edad, yo como muchacho, pues yo tenía como 11, 11, 12 años que hice esa transición. No podía yo ser tan elocuente para defenderme, pero siempre tenía esa fe y traté de mantenerme en el camino. Y cuando yo empecé a estudiar, siempre tenía yo la costumbre de que antes de estudiar lo que traigo de la escuela, estudiar la Biblia. Entonces ellos me veían y la gente en el alrededor me veían y se... ¿Tú estudiabas la Biblia en la escuela? Después de la escuela, regresaba a la casa, antes de empezar a estudiar las materias, sacaba la Biblia y la leía. Pero ¿cómo la gente se daba cuenta? Porque era ley del como libro, era un fraccionamiento, unos departamentos altos, entonces había un espacio en medio donde yo buscaba aislarme para estudiar y para leer la Biblia también. Pero la gente que pasaba, las escaleras que subía y me veían, pero se burlaban de mí. Porque leías la Biblia. Sí, y decían, no, este no va a pasar la escuela. Pues está loco, ¿no? No va a pasar la escuela y eso era muy miedoso. Porque tú estudiabas la Biblia primero y luego hacías tu tarea. Sí, este no va a pasar la escuela. ¿Y qué creen? Obtuvieron un punto, tenían razón. El primer trimestre no obtuve un buen promedio y todos me empezaron a señalar, te dijimos, eso ya lo sabíamos. Entonces, para mí a esa edad tenía yo la convicción Eras un niño, ¿no? Eras un niño todavía. Sí, pero me pegó muy fuerte. Entonces, para demostrarles a ellos que sí puedo pasar, que sí puedo obtener victoria en esto, entonces yo tuve que esforzarme, me esforcé, pero ahí empecé el descuido de mi vida espiritual, que consistía prácticamente orar simplemente y leer la escritura. Pero después de esto, empecé a descuidar el ir a la iglesia. Poco a poco empecé a descuidar la lectura de la palabra como lo hacía. La oración, todo lo que La conlleva. oración. Entonces empezaron a llegar lo que llamo yo las tentaciones, cuando uno deja de hacer esas cosas, como dejas puertas abiertas. Y la verdad, los primeros años yo resistía a todo eso, pero porque yo tenía una mente un poquito legalista, fíjate, porque yo me esforzaba para cumplir los 10 mandamientos, no quería ni siquiera escaparme uno. Así. Pero cuando yo fallé a mi primera tentación, eso fue un golpe muy bajo para mí.
Muy duro para ti. Te Sí, afectó. porque dije, la gente a mi alrededor al saber esto, no. Te van a criticar, te Sí, van a juzgar, ¿no? ya Porque ya eso ha acabado. Fue ahí que yo encontré el Salmo 51 de un hombre que se arrepintió y tuvo una otra oportunidad con Dios. Entonces, en este momento yo conocí que no es con nuestra fuerza que podemos agradar a Dios ni resistir las tentaciones, sino que con la ayuda de con Dios. la ayuda de Dios. Pero a pesar de esto, pues seguía por los 18 años, enfrentaba tentaciones y muchas de ellas yo no obtenía victoria. No ¿Y obtenía. a qué edad te aceptaste al Señor o hiciste la oración de fe? La oración, yo no fui pescado fuera de la iglesia. Como, Yo no fui pescado, como O sea, decirte, fuera de la iglesia. pero- Yo fui pescado dentro de la por eso, iglesia. ¿a qué edad hiciste esa decisión de aceptar a Cristo? Porque de niño, o sea, yo sé Desde niño nos hicieron desde aceptar al pequeño. Señor Jesucristo. Pero mi arrepentimiento, lo que yo le llamaría la conversión, Ujú. donde yo entregué todo mi ser al Señor, es cuando después de toda esa serie de caídas y levantadas, y las ganas de servir a Dios que como joven yo enfrentaba, escucho el mensaje de un pastor que dice: el Espíritu Santo está en nuestra vida para darnos victoria sobre el pecado. Yo nací en una denominación bautista que tengo mucho respeto, donde se enseña. De hecho, esta frase lo escuché de un pastor bautista, Sí, sí. pero no se da el énfasis sobre la predicación de esto y sobre todo la obra interna del Espíritu Santo en el creyente. Entonces, escuchando esto, eso me llamó la atención. Yo empecé a decirme, ¿acaso yo tengo alguien que me puede ayudar a vencer esas tentaciones? ¿Acaso no hice caso cuando esa persona me quiso ayudar? Yo rechacé la voz del Espíritu Santo. ¿Te diste cuenta que no estabas solo? No estaba yo solo. Me di cuenta de que tenía una ayuda, pero probablemente había yo apagado esta voz. Entonces yo llegué a mi cuarto ese día, yo me puse de rodillas, le dije: Señor, dame una nueva oportunidad de conocer a esa persona que me va a ayudar a recuperar mi vida cristiana y sobre todo obtener victorias Para que sobre no te falle, ¿verdad? para que yo no te falle. Y yo desde aquel momento, Dios fue fiel. Dios me dio ayuda, victoria, y yo pude ver cómo ¿Y qué edad esto fue tenías cambiando. en aquel? Yo acercaba a los 20 años. 20 20 años. Y ahí empezó el punto de inflexión en toda mi vida. Y ese, el mensaje de mi conversión es para los jóvenes que estamos en la iglesia, pero las tentaciones, el mundo está más en nosotros que las cosas de la iglesia. Y no podemos tener victoria, y muchos han decidido alejarse de la fe por causa de que caen y no se pueden levantar, o muchos se sienten con pena y no buscan al Señor. Pero la ayuda está en la obra del Espíritu Santo para con nosotros. ¿Y eso fue aquí en México o fue...? Esto fue aquí en México, cuando yo llegué a la iglesia bautista, y a pesar de... Yo tenía un llamado de Dios, a pesar de que yo salí de mi país, porque Dios me dice: vas a ir allá para servirme. A ver, cuéntanos, dinos de Esa es dónde la parte eres, a los hermanos que nos escuchan. Bueno, sí, ok, sí, ¿verdad? bueno, yo soy de Haití, para los que me conocen. Y para los que no te conozcan, Para los que no me conocen, yo vengo de Haití. Yo estaba estudiando la carrera de ingeniería, y en medio de esa carrera yo fui calificado para una beca estudiantil que se dio entre la relación entre México y Haití después del terremoto. Entonces yo fui admitido para esta beca. ¿Pero aquí precisamente en Villahermosa o en No, México? fue para todo México. Ya después, según la carrera que uno estudiaba, se te elegiría por apellido y que cayeras en un lugar tal Y como te mandaron este. para acá. Y me mandaron para acá. Y pues sí, cuando me hicieron hicimos un examen, pero cuando dieron los resultados de ese examen, no salió mi nombre. Entonces, para muchos amigos míos decían: no, eso está raro, todos pasamos y Livens no pasa. Entonces pasó un día, llamaron a todos y a menos a mí, y yo estaba preparando mi último examen en la universidad allá y iba bien, tenía muy buen ¿En dónde? en Haití. Estudiaba en la Facultad de Ciencia. Entonces ahí llevaba muy buen promedio y tenía la esperanza de seguir, y era del gobierno y no pagaba. Dije: bueno,
Pero no sentía yo que esto de ir por la beca era un llamado más de parte de Dios. Entonces, en ese momento que yo preparaba mi último examen, en ese momento no conocía al Espíritu Santo. Entonces, sentí como que había una lucha en mí. O alguien me dijera, ¿por qué no dobles tus rodillas y te quebrantes delante de Dios? En ese momento doblé mis rodillas, le dije al Señor, si de verdad tú me has llamado y me vas a usar, que pase esta beca, ese examen. Pero si no es, yo te voy a servir, de verdad te voy a servir. Pero después de que yo logre mi vida, establezca una familia, alcance muchas cosas terrenales. Le digo, no pasó un minuto, sonó el celular. Sí. Fue una de las primeras experiencias que yo he tenido con Dios que, wow. Respuesta rápida. Ahí entendí que Dios estaba ahí. Pero a pesar de que yo tenía el llamado, pero algo era una confirmación para tu llamado, para ti. Para mi llamado, para que entonces yo entendí que el Señor me iba a mandar aquí con el propósito de estudiar, pero con el propósito de servirle más que nada. Ya venías con esa con esa. Y también yo oré para que el Señor me diera toda la facilidad de servirle, porque estudiar y servir a Dios no es tan fácil. Y sí se me dio servirle. Entonces, pero a pesar de que tenemos un llamado, a pesar de que estamos en la iglesia, muchas veces nuestras vidas no son de acuerdo a la palabra de Dios, y es necesario que nosotros ajustemos nuestra vida a la palabra de Dios. Y yo traía esa preocupación. Es lo que dijo Jesús dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Él estaba ahí, pero no había nacido de nuevo. Yo estaba en la iglesia, yo estaba ahí, pero él amaba al Señor. Yo le defendía, es más, yo le defendía en la escuela contra los chavos que creían en otras cosas. Como el apóstol Pablo cuando no era convertido, ¿no? Que defendía su fe y peleaba, pero no era... En la escuela donde estudiaba había muchachos que creían en el ocultismo, en el yoga, en la filosofía, algunos ateos. Defendía al Señor, pero de aquí, de la boca para allá. No estabas bien convertido. Pero de la acción de mi vida, en mi integridad con Dios, necesitaba yo esa transformación. Sí, necesitaba yo eso. Y yo traía la carga de conciencia toda mi vida, hasta que el Espíritu Santo me dio la libertad. Iba orando poco a ti, el Espíritu Santo. Poco a poco hasta que... Entonces, desde Haití, ¿ya sabías tú que tú ibas a servir al Señor? Sí, eso ya lo sabía. De hecho, cuando yo llegué, mi mamá me marcaba, oye, Liven, ¿ya oraste? A cada rato, ¿ya oraste? Sí. Pues con lo que tú me dijiste de que clamaste a Dios y en un minuto dices tú que pasó un minuto y te respondió. Sí. Era más que una confirmación de que ibas a pasar el examen, pasaste, yo te llevo. O sea, el Señor venía contigo el Señor, pues. Plan de Dios. Por eso siempre digo, pues, yo nada más me dejo llevar por Él. ¿Y qué tiempo tienes viviendo aquí ya? Ya voy por 8 años. Entré aquí a los 20 años, un chamaco. Ya tengo barba, no tenía barba. ¿No tenía? No, ya tengo barba. Te está llegando ya. Sí, entonces ya vamos creciendo. No, por ti no pasan unos años, yo te veo igual de que te conocí. No, eso es porque me corté las barbas. Así que igual no cambia. No. Y bueno, Dios es bueno. ¿Y qué otras experiencias nos puedes contar con el Espíritu Santo? Leí en tu Facebook que tuviste una experiencia con el Espíritu Santo. Sí, eso es algo glorioso porque... Y cada vez yo le doy la gloria al Señor porque no soy yo me doy cuenta de que no soy yo, porque me mantuvo sin ese conocimiento. No es que no se hablaba del Espíritu Santo en la iglesia bautista donde yo me congregaba, sí se hablaba, pero no había el énfasis, o yo no lo había conocido en esa forma, y sobre todo la personalidad del Espíritu Santo. De hecho, estamos a punto de celebrar. Sí, ellos lo hablan de otra forma, a como lo hacemos nosotros, como un énfasis. Pero el Espíritu Santo tenía un trato contigo que yo quiero tratar directamente con él. Sí. A ver, cuéntanos esa experiencia que tuviste. Sí, bueno, fue por fases. Yo creo que por cuestión de tiempo podemos compactarlo y resumirlo. Claro. Sí, yo creo que después de que yo conozco al Espíritu Santo como quien me lleva a arrepentirme y como quien me da la victoria sobre el pecado,
yo pedí también conocer la persona del Espíritu Santo, porque yo sentí que yo lo había apagado en mi vida. Entonces empecé a orar, Señor, concédeme una O sea, nueva si creías en oportunidad. el Espíritu Santo, dices tú, sí creías, ¿no? Sí, después de que el pastor dijo eso, yo creo en eso, porque para mí esa es la clave para tener victoria sobre el pecado. Empezaste a creer en el Sí, Espíritu y eso es lo que he buscado toda la vida, porque desde ese momento yo soy feliz en la vida. Pero tú no sabías de la experiencia de que hablar en No, no, lengua, no, que los no, hermanos... hasta ahorita no sabía, hasta ese tiempo no sabía nada, ni siquiera sabía lo que estaba yo pidiendo. Como el apóstol Pablo decía, no sabes si hay Espíritu Santo, dice. Sí, no sabía, pero después como me empecé a, a, Empezaste a escuchar, ¿no? a escuchar, yo empecé a buscar en la Biblia todas las apariciones del Espíritu Santo, empecé a leerlas. O sea, que te interesó ese Sí, me tema. empezó a interesar. Pero después de eso empecé a conocer personas. Yo oré también, Señor, rodéame de personas que me puedan enseñar esto, porque yo no lo sé. Yo en la vida siempre digo eso. No todo Dios te lo va a enseñar directo. No, Hay claro, gente va a que- usar a diferentes que Dios personas. la usa. Entonces, en esto yo empecé a conocer amigos de la escuela, de Universidad. la universidad, como compartíamos el evangelio, que de vez en cuando querían meterte, que eran pentecosteses, Ah. entonces querían meterte... Te esto. rodeaste de personas pentecostés. Sí, empecé a tener amigos así y me invitaban a sus casas y participamos. Pero me acuerdo que cuando fui a un evento juvenil en Macultepec y predicó un pastor, me gustó todo el mensaje, pero cuando empezó a ministrar y hablar en lenguas, no, dije, yo ya me voy. No sé, te asustaste. Sí, me asusté, yo me voy. Yo dije, yo me voy, yo no me quedo. ¿En serio? Sí, Porque, y te digo los que- porque yo he escuchado testimonio, pero yo pensé que es mentira, que no sé qué. No, pero, los que me llevaron, yo dije, no, ahí no. Yo dije, todo estaba bien. Pero después del culto, como yo era invitado, me llevaron a comer junto con el pastor que ministraba. Ah, sí. Sí, Ah, ¿ustedes por la iglesia tuviste? Nos sentamos los dos al mismo lado. Y le dije, pastor, y hablabas del Espíritu Santo. ¿Y cómo tú reconoces la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo tú lo conoces? ¿Quién es? Entonces me mira fijamente en los ojos, me dice, ¿es en serio que me haces esa pregunta? Le dice. Dice, sí. Me dice, si lo quieres conocer de verdad, lo vas a conocer. Nada más eso me dijo. Y nunca me habló. No te más. respondió. Nunca me dirigió la palabra. Entonces pasó esto. Tenía un amigo que se llama Albino, en Indeco, que vivíamos cerca, entonces me invitaba a sus casas y participábamos, convivíamos. Cristiano. Sí, cristianos, pentecostés también. Entonces, de la iglesia del pastor Rayón. Y también, un día también Santiago Rayo. No. Daniel Rayón, Mendoza. Entonces, en su iglesia yo conocí a quién es mi esposa. Ella era pentecostés. Entonces, con ella empezamos a llevar una amistad. Y en esta amistad, pero yo siempre con esa inquietud de conocer al Espíritu Santo. Entonces empezamos a hablar sobre esto. Entonces, entre estos, ella me llevó a conocer, no sé si conocen al pastor Gimel. Sí. El pastor Gimel, entonces el pastor Gimel también es como un hombre con una pistola en la mano. Es como tú necesitas el bautismo con el Espíritu Santo. Así en resumen, así. Tú necesitas el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, Esa es la solución para que todas tus preguntas. sí, entonces, pero y yo estaba abierto, yo O sea, estaba pero abierto. ya te había dicho otra palabra que tú no conocías, ¿no? Sí. El bautismo del Espíritu El Santo. bautismo del Espíritu Santo. Entonces yo empecé a indagar sobre esto, a investigar, a leer la escritura, leerla, hasta que él me dice, no, tienes que buscarlo. Si lo quieres, tienes que buscarlo. Entonces yo lo empecé a buscar. ¿Quién sabe? Yo hice todo para buscar el Espíritu Santo. Lo que te decían tú hacías. Sí, lo que merecían lo hacía, y lo que no merecían también lo hacía. Entonces, hasta que pasaron los tiempos, pasó casi un año y no llegaba la bendición del Señor en ese aspecto. Y al cabo de un año regresamos de un pequeño viaje de San Cristóbal donde hicimos labor misionero. Desde ahí empecé a sentir algo diferente en la forma que yo predicaba. Fíjese que yo fui a predicar un día, pero sin el Espíritu Santo. Terminé desanimado. ¿Por qué? Terminé desanimado porque, oye, no siento nada. O sea, no pasó nada. No pasó nada. Entonces yo ¿Pero entendí- era la primera vez que predicabas así? No, o cómo? no. Entonces, ¿por qué sentiste eso? Si... Es porque yo tenía una expectativa. o sea, que tú ya esperabas que el Espíritu Santo obrara. Yo esperaba alguna... Una manifestación. No una manifestación, sino una respuesta a la palabra.
que la gente sintiera La palabra, la convicción del Espíritu Santo en la palabra. una Pero no, conversión de que sí, lo estabas diciendo, no lo vi. Entonces esto me preocupó te bastante, frustró un poquito. me frustró. Pero yo creo que Dios usa nuestras frustraciones Sí, para seguir adelante, para ¿verdad? jalarnos más Sí, hacia Él. para que sea esfuérzate, tú puedes. Entonces veniste de allá y ¿qué pasó después de...? Después de regresar, y yo estaba a punto de decir, Señor, sabe, que ya Ya no quiero nada. Ya, no, ya he hecho todo lo que Ah. yo debo de hacer. Yo no creo que nada más. ¿Qué puedo hacer? De hecho, todo, ¿no? Sí, entonces en esto, pues yo empecé a adorar al Señor. Ya me ha rendido. Es decir, yo creo que eso no es para mí. Yo dije eso. Sí. La promesa no es para mí. Pero cada vez que yo decía eso, dice la Escritura, para todo aquel que ¿En Él serio? llame. ¿Te Así aprendiste dice la la palabra? Escritura. Sí. Sí, O así sea, dice la te aprendiste esa Sí. palabra, porque dice que es En para la todo, mente. por cuanto nosotros. Sí, el Padre da el Espíritu a aquellos que le obedecen y para todos. Y es una promesa para cuantos todos, personas. chico, grande, o sea, para Para cuando el todos Señor llamare, aquellos que el dice. Señor llamare. Entonces yo dije, bueno, yo tengo un llamado de parte de Dios, así que no me puedo decirle esto. Es una lucha entre rendirme y que la palabra me levantara. Hasta que una tarde, regresando a la escuela, de hecho, ese mismo día en la predicación de la escuela, algo diferente sucedió. Una predicación de la escuela. Sí, porque yo servía a Dios en la escuela. Yo predicabas? sí, yo ¿Predicabas? predicaba. Sí, yo predicaba. ¿En el sí. salón o afuera o cómo? En el salón nos armábamos en un arbolito, llegaban los alumnos. Ah, o sea, tú te predicábamos. aprendes a predicar, sí, sí, te entendí. Sí, predicábamos y nos reuníamos. Y en ese momento que llegó, sin saber, yo creo que fue en ese momento una palabra de conocimiento que di, sin yo saber. Di una palabra y ¿O qué dijiste? ¿Cuál fue la palabra que dijiste? la palabra que dije, sí Dios nos va a usar aquí, pero hay alguno aquí entre ustedes que son cristianos de años, pero ni siquiera su vida está en conforme a la palabra de Dios. Están luchando con cosas fuertes, pero son cristianos, sus padres llegan a la iglesia. Y seguí diciendo, hablando más, enfocándome más, pero eso sin saberlo yo. Sí, sí. Entonces cuando yo regreso a mi casa, yo seguía una conferencia de líneas, de hecho sobre eso, sobre el bautismo del Espíritu Santo, y el predicador dice, si tú no le invitas al Espíritu Santo, nunca vendrá. Pero en mi iglesia, justo acababan de predicar, no se debe de hablar al Espíritu Santo. No se debe de hablar. Ajá. Ahí ves la lucha mía. Sí, Por eso habían dos. la doctrina es muy importante. Habían dos, sí. La doctrina Claro es muy que importante. sí. La doctrina que te enseña, eso te va, bueno, en mi caso, eso va a influenciar Claro, tu claro forma que de influencia. comportarte. Sí, sí. Entonces yo tenía esa lucha. Entonces yo dije, bueno, no pasa nada. Es lo que creías, ¿no? Sí, yo le voy a invitar al Espíritu Santo. En ese momento dije, Espíritu Santo, ven. Cosa que vino como un viento y me golpeó en la cabeza. En la cabeza, literal. Literal, un viento entró y golpeó como en la cabeza. Me golpeó en la cabeza. ¿Sentiste ese viento? Sí, no me quedé, es como decirte literalmente, y no hablé en lenguas en ese momento. Pero sentiste tú que era el Espíritu Santo. Sentí que era el Espíritu Santo, porque de inmediato llegó el muchacho que estaba en la reunión este día, Ujú. que escuchó la palabra, y me vine a confesar. Oye, todo lo que decías era mi vida. Mira, yo me drogo. O sea, ¿de dónde fue a tu casa o cómo? Sí, conocí a mi casa. Ah, Y llegó hacia mi no me ¿Después qué marcó. pasó? No puedo aguantar, puedo venir a tu casa. Toda la palabra que dijiste es para mí. era el Espíritu Santo, como dices tú, ya Sí, obrando en su vida. obrando en su vida, usándome sin yo Sí, saber. porque dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado. Así es. O sea, tú hablas, pero Él es el que lo va a convencer. Así es. Y fue el que convenció porque tú ya habías invitado al Espíritu Santo. O sea, Él En está ese obrando. momento yo, oye, Y nunca te había pasado eso, lo que No, tú no, querías, no. lo que tú querías en otras predicaciones, ¿no? no, que no, eso pasara. no, y ya no, pasó ahí. No había pasado. Eso es lo que yo había Y eso sucedió en ese mismo mes, como un mes después de que me había frustrado por esa predicación. Entonces, esto sucedió, me quedé wow. Entonces, es como cuando Moisés vio el fuego, la zarza, entonces eso le llamó la atención para ver. Entonces yo dije, esta noche no voy a dormir, tengo que buscar a Dios más. Entonces, en esta mañana, en esa madrugada, el Espíritu Santo me visitó, pero más fuerte, algo glorioso de parte Tú de Dios. oraste, clamaste, tú estuviste orando toda la noche. Estuve orando porque me quedé tan contento de lo... ¿De los resultados que habías Sí, tenido? de hecho lo primero que recibí fue muy poquito, fue muy corto.
Y lo segundo fue muy... Sí, porque se sabe que es para que te vayas enamorando, ¿verdad? Sí, Para que más, sí, y así, más, así fue. más. Y así fue. Y eso es... Porque tú solito en tu casa recibiste el bautismo del Sí, Espíritu Santo. sí, sí. Pero Sí. yo estaba viviendo una conferencia que hablaba sobre el tema y lo que me destrabó fue Sí, esto. porque lo buscabas, pero lo escuchabas la palabra, pero fue Sí. a lo que voy yo, que fue, tú lo buscaste Sí. y fue fue entre tú y el Espíritu Santo. Sí, pero no había conferencias que hacían en las iglesias de Asamblea de Dios que hablaban del tema que no iría yo. Yo iba a esas O sea, conferencias. tú ibas porque te Sí, interesaba. pasaban el llamado, yo pasaba al altar. Es más, mi esposa decía, pasa. Ese es un testimonio, porque como dije lo que estoy escuchando, tú buscabas al Espíritu Santo, lo buscabas, tú anhelabas al Espíritu Sí, Santo, y lo sigo anhelando. pero dice el Espíritu Santo que Él te anhela más a ti, Así o sea, es. anhela más a las personas llenarlos que uno. Yo anhelo el Espíritu Santo, sí, pero dice, yo anhelo llenarte más, Sí, Santiago pero 4, hay algo que sí. impide eso, que hay algo que estorba que el Espíritu Santo llegue a ese lugar. Cuando ya pasa, o sea, se quita, Él puede entrar. Sí, de hecho dice la palabra, el que cree en mí conforme a las Escrituras. La experiencia del bautismo con el Espíritu Santo, mucha gente no ve la importancia del acompañamiento de la palabra en eso. Sí, que es necesario. Es necesario conocer las Escrituras. La mejor forma para recibir el bautismo con el Espíritu Santo, empápate de toda la doctrina del Espíritu Santo, estúdiala, interésate por ella, Bueno, sumérgete en la palabra. ¿Qué le puedes decir a aquellos jóvenes o hermanos, amigos que nos están escuchando y que quieren el Espíritu Santo pero no lo tienen? O sea, ¿qué les puedes decir? ¿Tú qué les Sí. puedes aconsejar? Así ya Bueno, para ir terminando la primera media hora. Es la sed por Él. Pero a todos los jóvenes, yo creo que en este mundo hay muchas cosas que les interesa a los jóvenes. Pero tomen a Dios en serio. Si Dios les llamó, si algún predicador les impuso mano, les dijo que Dios les llamó para el ministerio, tomen esa palabra en serio. No lo tomen a juego. Comprométense con el Señor. Y también tengan sed por buscar a Dios. En tu juventud es el mejor momento que tú tienes para buscar a Dios, para buscar su rostro. ¿En cómo? En oración. ¿Cómo? En ayuno. En lectura de la palabra. ¿Cómo? Ir donde están los hombres que tienen el Espíritu Santo. De hecho, en Hechos, en el pasaje que estaba citando, Hechos 19, cuando Pablo llega a la ciudad de Éfeso y encontró a unos discípulos que no conocían el Espíritu Santo. el bautismo del Espíritu Santo. Ellos dicen, ni siquiera sabemos. Pero ¿qué dice? Les impusimos la mano Y y recibieron. recibieron. Así que ve donde hay hombres de Dios que Dios usa también. Porque debes demostrar al cielo que estás interesado para recibir la promesa. Y nunca digas que la promesa no es para ti, porque la promesa es para los hijos, es para todos aquellos que el Señor llamare. Lo que tú hacías era interesarte por la persona del Espíritu Santo, buscarlos y te decían, porque yo he escuchado testimonios igual de personas que quieren el Espíritu Santo y tienen años buscándolo y que, como les decía, que van a una campaña, que haz esto, que ayuna, que haz 30 días de oración, que haz, lee, ¿no? Que haz muchas cosas. Y es lo que tú hacías. Sí. Te interesaba. Sí, no me importaba lo que me decían que tenía que hacer, hermano. Y en el momento como el Espíritu Santo quiere. Porque en tu caso pudo haber sido en una iglesia, en la escuela, Sí. fue en tu casa. Sí, yo no le puse el lugar. Donde quisiera invitarme, visitarme, pero ahí Sí. estaba yo. Pero lo que puedo decir, si tú has estado buscando al Señor para esta promesa y no lo has recibido, eso significa también que la visitación de Dios va a ser muy grande. Va a ser muy grande. No te desanimes, va a ser muy grande. Porque es el interés que hay, ¿verdad? Sí, y hay jóvenes también que yo me he topado durante el tiempo que ministro, que tienen llamados fuertes de Dios, pero el pecado les ha arrastrado en el olvido de aquel don que Dios ha depositado en ellos, aquella experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. Hoy día están apagados, pero quieren volver en su alma. Yo les digo, vuelven a buscar a Dios, vuelven a hacer las primeras obras. El Espíritu Santo les va a volver a visitar. O sea, que tú dices que has conocido jóvenes que tienen ministerio, pero que, o sea, ministerio y que tienen el bautismo del Espíritu Santo, pero que a través del pecado ya no sienten Sí, nada. ya no o están sienten nada. abandonados. ¿Y qué les puede decir a ellos que sí buscan a Dios otra vez, verdad? Sí, vuelven a buscar a Dios, humíllense, no tengan pena, Que le pidan perdón.
piden perdón al Señor. Bueno, ya terminamos la media hora. Vamos a una alabanza y seguida continuamos.